Bueno, entonces seguimos aquí con nuestra lección C en la página 38. 38. If you ask me. Si tú me lo preguntas, entonces para dar opiniones. Giving opinions. Entonces, aquí hay varias estrategias de conversación. Por ejemplo, tú dices, I think, I don't think, it seems like, parece como si, it seems to be that. A mí me parece que, if you ask me, si tú me lo preguntas, entonces, aquí hay más. Para mostrar que estás de acuerdo con la opinión de alguien, pero tú dices, absolutely, como que absolutamente, definitely, definitivamente, exactly, you're right, that's true, that's for sure, eso es seguro. I agree with you, oh yeah, oh, I know. Ya que están dando opiniones, te saben lo que veníamos diciendo, que las generaciones de antes fueron mejores, la de ahora ya no están. La generación que no tiene nada de cristal, yo diría generación de acero. Pero bueno, entonces dice, so, how are your kids doing? ¿Cómo les está yendo? Good, but they are pretty busy. Ellos están bastante ocupados. Entonces dice, it seems like there's a lot of pressure on kids these days. Parece ser que hay mucha presión sobre los niños en estos días. Bueno, eso sí es verdad. Definitely. With all the homework and sports and lessons and everything. If you ask me, they are way too busy. Una forma cercana de traducir esto al español, ellos están en el camino demasiado ocupados, porque sus vidas son demasiado ocupadas. Absolutely. My kids come home, grab. Grab es agarrar algo rápido. Como cuando a alguien le roban un bolso, grab. Salen corriendo. Grab something to eat and then run off again. Y salen de vida nuevamente. I never see them. Nunca los veo. También hay que poner a los hijos en colegios desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Entonces lo meten en piano, en danza, en ballet. No sé. Y después los niños llegan con una montaña de tareas para hacer. No estoy en lo absoluto de acuerdo, pero es un tema muy complejo. Oh, I know. Whatever happened to family dinners, lo que sea que sucedió a las cenas familiares, sería como que lo mismo sucede con las cenas familiares. Yeah, I don't think families spend enough time together. Not like they used to. Pero este es el problema de quién. El problema es una decisión de la familia de no compartir. Que tienen que ingeniárselas para compartir. Eso no es problema del sistema. That's for sure. And it seems to me that's why some kids get into trouble. Y a mí me parece que ese es el por qué algunos niños se meten en problemas. Por ahí está que hay estudios que los niños, entre más cenen en familia, juntos, son menos agresivos. Y viceversa, ¿no? Exacto. Vamos a buscar el audio de la página 38. Page 38. Lesson C. If you ask me. 1. Conversation strategy. Giving opinions. A.
Now listen. What does Paula say about her family life? So, how are your kids doing? Good, but they're pretty busy. It seems like there's a lot of pressure on kids these days. Definitely. With all the homework and sports and lessons and everything, if you ask me, they're way too busy. Absolutely. My kids come home, grab something to eat, and then run off again. I never see them. Oh, I know. Whatever happened to family dinners? Yeah. I don't think families spend enough time together. Not like they used to. That's for sure. And it seems to me that's why some kids get into trouble. Exactly. Exactly. Entonces, eso lo graban y de las expresiones que están aquí, la van completando aquí para analizar estas opiniones que son bastante fuertes. Dice, life is harder for teenagers now than it used to be. Teenagers son adolescentes. La vida es más dura para los adolescentes ahora de lo que solía ser. Es verdad. There's a lot of pressure on kids to get good grades. Hay mucha presión en los niños para sacar buenas notas. Teachers should give students less homework. Los profesores deberían darle a los estudiantes menos tareas o no colocarles tareas. Cuando es, ojo, cuando es colegio, primario y bachillerato. Es muy distinto estudio independiente como este o universidad. Ahí sí. No, colegio no. Finlandia ocupa el primer puesto a nivel mundial en educación y no colocan tareas. Kids should spend more time with their parents. Deberían pasar más tiempo con sus papás. Teenagers get into more trouble these days than they used to. Los adolescentes se meten más en problemas estos días que lo que ellos solían hacerlo. Es decir, los adolescentes antes, no, antes eran más problemáticos. Television is a bad influence on children these days. La mala influencia es lo que ellos ven en la casa. Kids should spend less time on the internet, pero eso sí. Los papás se quejan, eso depende de los papás, porque tienen que negociar con sus hijos el tiempo con la informática y el tiempo en que tienen que hacer actividades en familia o al aire libre. Bueno, entonces aquí vamos a escuchar este listening que te van completando. Creo que con estas expresiones y estas de acá también. Y hay el vocabulario. Esto es realmente vergonzoso. O qué pena. Qué pena no de vergüenza. Horrible. Pena de dolor. Qué pesar. Dice uno, qué pesar. Del resto, incomes son ingresos. Bueno, vamos a escucharlo aquí. Page 39. 2. Strategy plus. Agreeing. Listen. Write the responses these people use to agree. Agreeing es estar de acuerdo. Estando de acuerdo. Then practice the conversations with a partner. 1. It seems like people are getting married much later these days. Definitely. I think it's better to wait until you're older. That's true. That way you have time to grow up. 2. I think it's sad that so many people get divorced these days. I agree. I heard that 1 in 3 marriages ends in divorce. That's terrible, especially when kids are involved. Absolutely. It's a real shame. 3. It's too bad families don't eat together anymore. Oh, I know. I read an article about that. It said when families eat together, the kids get into less trouble.
because they talk to each other more. Exactly. And anyway, it's just nicer to eat together. 4. You know, I don't think it's good when both parents work. It's not good for the kids. That's for sure. But I guess some families need 2 incomes. You're right, but money isn't everything. Correcto. Entonces, esto será un speaking más adelante, en su momento. Entonces, en su momento será un speaking de esto. Are people getting married later these days? What's the best stage to get married? To start a family? Do you think families should spend more time together? How important is it for families to eat together? Why? Is it bad for children when both parents work? Do you think it's important for children to spend time with their grandparents? Ya con eso, ya tienen el trabajo de la lección C. Aquí, bueno, estos son titulares de los años 90, pero igual tú puedes dar tu opinión encabezando con estas expresiones del cuadro. Te dan el ejemplo. The percentage of obese children and adolescents has doubled in the last 20 years. La persona contestó, if you ask me, children and adolescents don't exercise enough these days. ¿Cierto? Entonces, cada uno va dando su opinión sobre esos titulares que van saliendo ahí de diferentes partes del mundo. Aquí combiné aquí con agree. El bombillo de ahí se ve feo acá. Ven. Dice, dile a Bruno que tú estás de acuerdo. Entonces tú pones, I agree with you. I think there's a lot of pressure on young couples these days. I agree with you. Dile a Bruno que tú estás en un acuerdo definitivo que pega de lo que está ahí. Y aquí, tú utilizando estas expresiones y estas expresiones, das tu opinión sobre estos comentarios. Ejemplo, I think kids need cell phones these days. Definitely. I think they are good in an emergency. O tú pudiste haber dicho que no. Es lo mismo aquí. Si alguien te comenta, if you ask me, movie tickets cost too much. It seems to me that people eat too much fast food. I think everyone should learn a second language. I don't think people take enough vacation time. That's tu opinión. Y con eso se cierra la lección C. Ya el próximo video será la lectura del Student Book, porque la del Word les queda totalmente de tarea. Un abrazo, se cuidan y espero las tareas.